La Edad Media empieza alrededor del siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y termina alrededor del siglo XV con la caída del Imperio Bizantino. Una de las características más resaltantes de la Edad Media fue el feudalismo. El feudalismo crea pequeñas colonias alrededor de toda Europa. También crea desigualdad social entre los reyes y sus vasallos. Las cruzadas, también llamada Guerra Santa, se dio entre los cristianos contra los musulmanes. El Papa Urbano II, en el año 1095, moviliza un ejército bajo el nombre de Dios para recuperar la Tierra Santa. En el siglo XII, los cristianos pierden y abandonan. En el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano había llegado a su apogeo, un imperio tan poderoso y vasto como era posible imaginarse. Para conservar el dominio de sus territorios, necesitaba mantener grandes ejércitos distribuidos por todas sus fronteras. La ambición de poder por parte de los generales de estos ejércitos provocó grandes y sangrientas luchas por el poder. Cada general pretendía ser emperador. Además, los soldados ya no eran tan fuertes, patriotas y disciplinados como lo eran antes, y sumado a esto, nos encontramos con un pueblo pobre y totalmente desmoralizado. En el año 400, el imperio había disminuido drásticamente. No se conocen las causas, pero podría ser por plagas y por el consumo de agua que circulaba por conductos de plomo y que podía producir intoxicaciones masivas. El imperio debía recaudar los impuestos para poder mantener sus ejércitos, cosa que cada día se le hacía más difícil. La producción agrícola consecuentemente también decaía y Roma se vio obligada a depender de otras provincias, como las del norte de África, para subsistir. El ejército romano debió contratar hombres para sus ejércitos, casi todos ellos llamados bárbaros, que significaba extranjeros, que no hablaban la misma lengua. Había una elevada proporción de hombres extranjeros, sin arraigo patriótico, en los ejércitos de Roma. Los esclavos, que representaban un alto porcentaje de la población, también eran bárbaros, es decir, el imperio estaba barbarizado. Ya en el año 395, Teodosio fue el último emperador de todo el imperio, y antes de morir lo dividió en el imperio de Oriente y Occidente. La capital del Imperio de Oriente fue la ciudad llamada Constantinopla, Bizancio, fundada por Constantino, actual Estambul, con la intención de asegurar la estabilidad del imperio. Roma fue la capital de Occidente. En el año 375, los pueblos bárbaros comienzan a invadir más seguidamente a Roma, ya que la veían disminuida y a su vez ellos debían huir de otros pueblos muy fuertes y guerreros que bajaban desde Asia, como era el caso de los hunos dirigidos por su rey Atila. Además, la antigua religión sufrió severos cambios. Hubo una amplia difusión del cristianismo, hasta el punto que Constantino la declaró como religión oficial del imperio en el año 330. El imperio de Occidente día a día se vio más débil y consecuentemente más amenazado por los bárbaros, hasta que por último, un jefe de los Heráculos llamado Odoacro, en el año 476, pone fin al imperio, tomando todo el poder, terminando con este hecho la historia antigua de Roma.